la gran pregunta es, ¿cuáles son los errores en esa descripción que acabo de hacer de la manera como el señor Delgado entiende el tema de las obras de la ley y su caballito de batalla de Romanos 2:13? Sí, es bien interesante ese planteamiento, mira, porque cuando yo escucho a Hugo Delgado, o sea, está afectado e influenciado por la nueva perspectiva de Pablo. Ojo, no todos, sino de nuevo, hay que hacer un filtro para ver exactamente con cuál es que está alineado. Me parece que él ama mucho a N.T. Wright, se casa mucho con él, ese es su caballito de batalla y por ahí es que se va él, ¿no? Entonces, ellos plantean una idea de una justificación inicial que es por la fe. Lo escuchamos en el debate con Urbino y lo escuchamos continuamente en lo que dice el señor Hugo Delgado. Pero en el fondo eso no representa a Trento, porque Trento dice que sin el sacramento de la fe, el cual es el bautismo, nadie ha alcanzado justificación alguna, nadie. Si dice nadie es una exclusión total, ni siquiera los de Cornelio, ni nada, ¿entiendes? El bautismo es fundamental y es la puerta de entrada. De hecho, ellos así lo ven. Nadie puede entrar al reino, que ellos son amilenialistas, creen que entrar al reino es entrar a la comunidad de pacto. Se entra al reino de Dios por medio del bautismo y eso es lo que ellos entienden como justificación inicial, ¿no? Como la justificación que luego aumenta. Roma no veo que lo presente como una justificación inicial, sino más bien como una justificación que se obtiene y que se va aumentando por medio de las obras. De hecho, ellos citan muy mal y ponen a pelear a los protestantes con Santiago 2:24, donde que lo vimos en el debate, pero cuando tú analizas lo que dice Trento de esto, Trento cita este pasaje para decir que ahí es el aumento, capítulo 10 de la sección de Trento, de la justificación en Trento, dice que ahí ese texto prueba la justificación, el aumento de la justificación. Entonces si es así, tenemos que leer el hombre es justificado, pero ya va, no es justificado, sino el hombre es aumentado en justificación, no solamente por las obras, sino también, no solamente por las, no solo, o sea, por las obras y no solamente por las obras, sino también por la fe. O sea, el punto aquí es que tenemos que el verbo aquí es un verbo pasivo, es justificado. Y si es justificado por las obras y no solamente por la fe, entonces la fe también aumenta, porque si tenemos que entender el verbo ahí aumentado, o sea, tenemos que entender el verbo ser justificado con un doble valor. Justificación inicial con la fe y aumento de la justificación con las obras. Ellos tuercen el texto. Trento tuerce el texto bíblico, no dice eso, pero aparte de eso, ¿cómo define Trento la justificación? Lo define en 4 términos. La definición es el traslado del estado de hijos de Adán al estado de adopción de hijos de Dios por medio del segundo Adán, que es Cristo. Y se logra con la causa instrumental, que es el bautismo, el sacramento de la fe. Entonces, hay que entender si realmente Santiago encaja en el paradigma católico romano de Trento, entonces tenemos que presuponer que Santiago 2:24 lo que está diciendo es el hombre aumenta en el traslado a la adopción de hijos, o sea, que no es hijo completo, sino que está aumentando a la adopción de hijos, ¿entiendes? Del estado de Adán. Y también ellos definen la justificación como el perdón de los pecados. Entonces, quiere decir que tienen que demostrar que Santiago está abordando a una audiencia que está en pecado. Todos están en pecado y requieren el perdón de sus pecados y el aumento de la justificación. Las obras, ya no necesitamos entonces el sacramento de penitencia, sino que las obras pueden remover los pecados de los cristianos porque es el aumento. Y también creen que es la santificación. Entonces las obras, bueno, podría haber una relación que las obras aumentan la santificación y las obras aumentan la renovación del hombre interior. Entonces, esas son las 4 definiciones de Roma, tenemos que entender el texto así. El hombre es justificado, es decir, se ha trasladado por la fe, pero termina de ser trasladado aumentando su justificación con las obras, y hay que cambiar todo el pasaje. El hombre es perdonado por la fe inicialmente, pero con pecados que sigan cometiendo van a ser quitados por medio de las obras. El hombre es santificado por medio de la fe inicial, pero la santificación ahora es progresiva por medio de las obras que haga, y las obras lo van a terminar de ser santo y van a concretar esa santidad en una fidelidad continua. Y el hombre es justificado por la fe inicialmente, que en realidad es el sacramento de la fe, que es el bautismo, y no la fe per se, porque ellos ahora han dicho que la fe, yo no sé cómo le van a encajar ahora el sacramento de la fidelidad, citando a Matthew Bates. Ya no es el sacramento de la fe, sino el sacramento de la fidelidad. Por ahí se acaban un texto que si el hombre fue justificado
recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora resulta que tenemos que leer ese pasaje o por el oír con fidelidad. ¿Cuándo vamos a recibir el Espíritu? Nadie ha recibido el Espíritu Santo, sino que tenemos que oír con fidelidad, quedarnos escuchando con fidelidad hasta el mero final para recibir el Espíritu Santo. Y vamos con el caballito de batalla. El caballito de batalla, por favor, háblame de Romanos 2:13. Y después de eso te tengo dos últimas preguntas para entrar en la recta final. Mira, el caballito de batalla de esta persona es que primero se deshace del género epistolar, porque para entender Romanos, tú no puedes agarrar un versículo aislado y poner a Pablo a contradecir. Lo que hace es contradecir al apóstol Pablo en primer lugar. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a mostrar aquí algo bien interesante. Yo te voy a poner el texto aquí para que tú veas lo que hace Hugo. O sea, dice que mira, vamos a ver. Ya te voy a poner el texto para que la gente pueda verlo. Sí, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Ajá, señores, y sigan rompiendo el botón de me gusta, señores, que entonces está poniendo bueno. Compartan con todos los demás, sí, porque aquí se pone la cosa chévere. Continúa, sí, Amado. Vamos a ponerlo en grande para que la gente pueda ver lo que yo quiero resaltar aquí. Mira, aún partiendo de una Biblia en español, voy a partir de una Biblia en español, no voy a ir al texto griego todavía, no, yo creo que no lo necesito. Pero mira, aquí está el punto, mira. Él va a partir de este punto para decir quiénes son los justos, pero ellos quieren probar una justificación final porque aquí dice serán justificados. ¿Ves el texto? Sí. Serán justificados. La primera cosa que hay que resaltar aquí es que esa palabra está en voz pasiva. Ese verbo es un verbo compuesto en griego. Vamos a verlo aquí. No, es una sola palabra en griego. Serán declarados justos. Serán declarados justos. Serán. Entonces, ¿qué es el error que tiene Hugo aquí siguiendo la perspectiva de Pablo? Uno, es ver a ese verbo porque es futuro. Entonces decir, aquí está la justificación futura. Es una justificación escatológica. Es leer en el texto y presuponer lo que realmente no dice. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ignora Hugo, y yo le he dado una respuesta a esto y él no ha respondido a ese argumento y lo vuelvo a retar para que enfrente este argumento, es que el sujeto de esta oración aquí es los hacedores de la ley. Los hacedores. Es un sustantivo verbal, de nuevo. Es equivalente a decir los que hacen la ley. Y aquí tenemos un problema que contradice la misma tesis porque dice, no, es las obras de la ley a las que Pablo se opone, pero están diciendo que son los hacedores de la ley. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ellos se van a inventar, comete dos errores aquí, él, porque primero, Hugo no entiende que aquí cuando dice los hacedores de la ley, ese es el sujeto de la oración, pero hacedores, tiene una idea verbal. Y esto implica una condición para que esto se dé. Lo que Pablo está diciendo es que los que son justificados, por eso el verbo está en futuro. Esto explica por qué el verbo está en futuro. Una de las razones por las que el verbo está en futuro no tiene que entenderse literalmente en un sentido escatológico, sino que una vez que la persona hace la ley, la concreta cabalmente, entonces, y cumple la condición, entonces, como resultado, la apódosis es que es justificado. Está en futuro porque se requiere obligatoriamente el cumplimiento de la ley, hacer continuamente la ley. Lo que hace Hugo aquí es que le impone a ley, le quiere poner un modificador de nombre aquí y quiere entender los hacedores de la ley de Cristo para que encaje con lo que ellos vienen presuponiendo, que es la ley del amor y todos los demás. Pero el que tiene que hacer eso es Pablo, y Pablo no tuvo problema en utilizar en Corintios y en Gálatas 6, Corintios 11 creo, 25 creo, y Gálatas, o Corintios 9, no recuerdo ahora. Yo discutí esto con Hugo y él abandonó este debate, lo abandonó, porque cuando le dije, en el contexto, sí, abandonó el debate conmigo de este tema, yo lo abordé con él y le hice muchas preguntas que nunca respondió y abandonó el debate. Tiene que retomarlo, él prometió que me iba a refutar, nunca me refutó, pero el punto es aquí, Néstor, es que el futuro corresponde a la contingencia. El futuro es porque la contingencia tiene que darse. Hay que primero hacer las obras de la ley para entonces ser justificado. Una vez que se cumple la condición, entonces el verbo ya no está en futuro y no tiene nada que ver con un futuro escatológico como Hugo lo está entendiendo. En la gramática, cuando hay una condición implícita como está aquí, el verbo puede estar en futuro. ¿Para qué? Para indicar que es contingente a la acción de hacer la ley. Pero lo que no puede hacer Hugo es meterle un modificador de nombre a la palabra ley y decir que ahí es ley de Cristo, porque Pablo no tuvo problema en usar el modificador de nombre en otros pasajes. Y curiosamente, una de las preguntas que yo le hice a Hugo, que nunca pudo responder, es que cuando Pablo explícitamente, abiertamente dice,
ley de Cristo en ese contexto de Corintios y de Gálatas 6, le digo a Hugo, muéstrame en el contexto que Pablo esté diciendo para ser justificado. ¿Dónde está la justificación ahí? Porque si tenía que determinar la justificación por medio del cumplimiento de la ley de Cristo, pues tendría que ser en los pasajes donde explícitamente él habla de la ley de Cristo. Y Pablo no dice nada de eso. Así que la ley de Cristo no es lo mismo que el cumplimiento de la ley aquí en Romanos 8. Y otro grande problema que tiene Hugo es que en Gálatas 6 explícitamente Pablo habla de la ley de Cristo y dice, cumplí así la ley de Cristo, pero está el cumplimiento de la ley no es para todo el mundo, sino que está hablando de ayudar al hermano que en alguna circunstancia de repente está, bueno, que entonces nosotros llevemos la carga. Dice, lleven la carga los unos a los otros. Pero no todo el tiempo yo tengo cargas por llevar, entonces no necesariamente alguien puede cumplir la condición de mí, sobre mí. Pero no siempre la gente se recuesta en uno para que uno los ayude. Entonces, no, o sea, ves que el cumplimiento de la ley de Cristo está condicionada a un evento fortuito que ocurra en este contexto de Gálatas. Y lo que dice Pablo es sobrelleven las cargas los unos. Es un asunto circunstancial. O sea que mi justificación va a depender de una circunstancia. Yo tengo que andar buscando a todo hermano que ande llevando una carga pesada y decirle, ven, dame la carga porque no necesito cumplir la ley de Cristo aquí. ¿Entiendes? Es un asunto circunstancial. Y el último detalle, yo sé que yo hablo bastante, pero quiero dejar esto bien claro, es que Hugo agarra este pedacito para decir, aquí está la justificación futura, escatológica. Este es la justificación en el juicio final. Pero se olvida que aquí hay una palabrita que dice porque. Este porque introduce... ¡Ay, Dios! Sí, es verdad, claro. Este porque destruye la presuposición de Hugo, porque esto implica que todo esto depende de algo. Yo no puedo simplemente decir, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a ver si está en el griego. ¿Cuál aparece la palabra gar? Aquí está, mira, la palabra gar. Esta que está aquí, esta gar. Porque implica que todo esto es una causa de un efecto y modifica a una oración independiente. Está obligatoriamente empujando hacia atrás. Este gar me dice, tienes que ver lo que está atrás para que entiendas a qué me refiero yo con este porque. Y claro, al versículo anterior. Claro, cuando vamos al 12, que incluso vuelve a aparecer el gar, que me dice que tengo que leer hacia atrás. Y ves que todo está intercalado. Ves que él rompe el género discursivo. Exacto. ¡Wow! Implica que yo voy al 12, me encuentro otra vez otra cláusula que yo tengo que ir atrás hasta donde no encuentre ese gar. Mira, aquí está el gar otra vez. Vamos al 11, porque está modificando algo en el 11. Aquí vuelve a aparecer el porque mira la interconexión que hay, no hay acepción y luego vamos hacia atrás a qué es que está refiriendo y aquí ya no está el porque. Hasta aquí nos tiene que llevar al 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. ¿De qué está hablando? Gloria, honra y paz. Se prendió esta vaina. Vamos, dale duro, caramba. Mira que no estén excluidos los judíos, como ellos quieren decir que se refiere a la ley de Cristo y te refieres a la comunidad de pactos cristianos. Pero aquí está hablando de dos grupos. Pero aquí hay otro detalle más, es que aquí hay un adversativo, pero. Ese pero implica que es una oración coordinada y que tengo que ir atrás. Míralo aquí, de. Entonces no quiere decir que aquí termina, tengo que ir para atrás. Por eso vamos atrás. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y mira de nuevo, el judío primeramente y también al griego. ¿Ves? Entonces, aquí es que hay que comenzar a ver todo esto. Hay que ver toda la carta y hay que ir atrás y hay que entender el argumento. Vamos ahora, todo eso me va a llevar a una interconexión. El punto aquí es que voy a llegar al más cercano, porque el más cercano tiene la conexión final, que es la que está conectada con el 13, es el versículo 12, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Quiénes son los que han pecado sin ley? Los gentiles. Ah, muy bien, los gentiles. Entonces está hablando de los gentiles. Claro. Está hablando de la justificación de los gentiles sin ley, que Pablo va a hacer un argumento de eso en el 3 luego. Sin ley también perecerán. Y luego va a decir, y todos los que bajo la ley han pecado. ¿Quiénes son los que han pecado bajo la ley? Los judíos. Muy bien, entonces está hablando de dos grupos. Mira que es consistente con los griegos, judíos y griegos. Wow. Dice, por la ley serán juzgados. Entonces, Pablo está hablando de serán justificados por la ley. Mira, la ley es el instrumento. Yo creo que es de medio aquí. Vamos a ver. Dianomo genitivo, por medio de la ley. O sea, aquí no está hablando de un juicio que Dios va a hacer para determinar salvación,
sino de que la ley va a ser el medio que Dios va a decir, vamos a ver si ustedes cumplieron la ley o no la cumplieron. Vamos a ver, ustedes no estaban bajo la ley, ok, pero hay gente que hizo la ley sin tener la ley, y sin la ley yo no te voy a juzgar usando la ley. Vamos a usar otro criterio que no es la ley. Está hablando de un juicio que no tiene nada que ver con aplicar el criterio de la ley, que la ley no sea el medio instrumental para juzgar. Pero cuando se trata de los judíos, como ellos pecaron conforme a la ley y violentaron la ley, va a usar la ley como criterio, como un medio instrumental para juzgar. Vamos a ver qué dice la ley, si tú la cumpliste o no la cumpliste. Nada tiene que ver con soteriología. Esto es muy importante. Ya ahí se le cae el argumento porque ellos quieren presuponer que se refiere a la ley de Cristo, pero los conectores impiden que ahí se refiera a la ley de Cristo. Hay otro detalle. Vamos al género narrativo, al género discursivo del género epistolar. Ay, en el Dios, capítulo 1. Esto está caliente. Se entendió, ¿verdad? Ay, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla del juicio, escúchame esto, del juicio natural, el juicio, lo que se llama el cosmológico, o sea, usando el cosmos como testigo, la naturaleza, su eterno, o sea, para que ninguna persona tenga excusa. Hay gente que no conoce la ley, o sea, los judíos están en ventaja. Pero ¿qué pasa con aquellas personas a los que nunca les ha llegado el evangelio? A los que no fueron de la comunidad de pacto. ¿Qué criterio va a usar Dios para juzgarle? Bueno, el testimonio de la creación. Eso es lo que el argumento de Pablo en el capítulo 1. O sea, que Pablo enfrenta a los gentiles en contraste con los judíos que no tienen la ley. A eso es que él llama a los que son sin ley. ¿Qué criterio sin ley van a ser juzgados? ¿Cuál es el criterio que Dios va a utilizar en la creación? No tiene nada que ver con juicios de obras. Ay, Dios. Ese es el capítulo 1. Está hablando del juicio a la luz de la naturaleza, de la creación misma, porque este es lo que se conoce en teología. Creo que lo propuso, tú eres mejor que yo en esto, cuando creo que, no sé si fue Aquino, que él hablaba del argumento cosmológico para probar la existencia de Dios, que Dios no necesita revelarse, sino que basta ver que hay un orden, diseño, arte, perfección en la creación, colores, sabores, etcétera, y eso es suficiente para que yo concluya, oh, señores, mire, Dios existe. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que no se ven. Entonces está hablando de un juicio cuyo criterio es la creación como testimonio, el libro ilustrado de Dios por el cual se da a conocer, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan, el mejor predicador que Dios tiene es la creación misma, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz sin palabra. ¿Cómo? A través de la creación. Es el libro ilustrado de Dios. Y ese es el criterio que Pablo dice que sin ley van a ser juzgados. Y la gente que hace lo bueno están cumpliendo la ley porque están viendo evidencias de un Dios que existe. Saben que, como dijo, creo que es Renato Descartes, que dijo cogito ergo sum en latín. Sí. Pienso, luego existo. Tiene mucho que ver con este argumento cosmológico. Ese es el criterio de juicio porque Dios es justo. Porque dice, de modo que no tienes excusa. Pero entonces luego en el 2 y 3 va a abordar a los dos grupos, los mezcla, unos que no cumplen la ley y unos que cumplen la ley, y en el 3 va a preguntar, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? Bueno, que primeramente a ellos les fue confiada la palabra de Dios, o sea, aparte del testimonio de la creación, ellos son más responsables porque a ellos se les dio la palabra de Dios. Entonces tienen un mayor grado de responsabilidad, y este va a ser el criterio que Dios lo va a juzgar, que Dios va a usar para juzgarlo a ellos. Con la ley se les va a juzgar, porque este va a ser el instrumento. Está hablando del instrumento de la ley para juzgar a los judíos. Y finalmente, en el capítulo 3, Pablo no se puede... ¿Todavía? No, es que porque es un género epistolar. En el capítulo 3, Pablo va a preguntarse... ¡Ay, pero señor ortodoxo! ¡Caramba! Pablo va a decir, mira, por eso te digo, este hombre dice que yo no conozco el contexto, por eso se llama Biblia en contexto. Yo estos libros me los sé de memoria. Yo tengo estos libros esquematizados aquí, sí, capítulo por capítulo, y puedo decirte de qué va cada libro de la Biblia, capítulo por capítulo, porque a eso me he dedicado desde los 6 años. Leo la Biblia, señor Hugo, usted está equivocado. Estudié para ser sacerdote, y el castigo que me daban las monjas, vaya de rodillas a estudiar la Biblia cuando yo me portaba mal, ¿entiendes? Entonces yo amo la Biblia. Entonces en el capítulo 3 Pablo hace como una pausa y dice, hey, ya hemos acusado a judíos y gentiles, ¿te das cuenta? Y va a decir algo bien interesante, y es esto: no hay justo, ni aun uno. Entonces nos damos cuenta que lo que Pablo está diciendo en el 1 y 2 es verdaderamente hipotético. Porque en el 1 y 2, en el 1 Pablo enfrenta a los gentiles, en el 2 Pablo enfrenta a judíos y gentiles, y va a decir en el 3, hey, ya saben una cosa, ustedes tienen mayor responsabilidades, pero voy a empezar con el primero a quien estamos acusando. Primero a los judíos y también a los gentiles. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, y griegos, pero griego es una referencia a los gentiles. Y no se va a decir cuál es esa acusación.
no hay justo, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Entonces, ¿cómo es que son hacedores de justicia si no hay justo? Entonces, tú no puedes romper ese hilo discursivo y no puedes entender que Pablo, por eso se tiene que entender como una idea condicional subjuntiva. O sea, ¿quiénes son los que van a ser justificados? ¿Justificados con respecto a qué? A soteriológicamente. Está hablando del juicio en el cual la persona tiene que cumplir ciertas condiciones que son subjetivas, subjuntivas. Implica la idea de que son probables, que se cumplan o no se cumplan. Entonces no es algo firme. Por eso Pablo no se va a contradecir, porque él va a decir, no, ya los hemos... O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Acusarlos a ustedes dos, a este grupo, tanto judíos como gentiles. Los agrupa en dos grupos y los acusa. Y dice, está lanzando el juicio. Los acusa, ya los hemos acusado. ¿Y sabe cuál es la acusación? O sea, en pocas palabras, si yo agarro a los judíos y los gentiles aquí y los llevamos ante el juicio de Dios, a uno los juzgamos sin ley, con testimonio de la creación, y a otros los juzgamos con el criterio de la ley, ¿saben qué? Y dice, ya hemos acusado, implica un perfectivo, que ya el juicio se ha dado y lo están haciendo los apóstoles ahí, porque él dice, ya hemos acusado. Ya Pablo tiene una conclusión, y la conclusión es, todos están reprobados, tienen 0. O sea, no se vengan a jactar, aunque yo hablo Entonces, por eso es que la teología, usando las cláusulas de tercera clase condicionales, los verbos subjuntivos y todo lo demás, porque un verbo subjuntivo implica una hipótesis, ha llegado a la conclusión de que el 1 y 2 son especialmente el capítulo 2, Pablo está hablando hipotéticamente, para llegar a un punto de decirles, no vengan a dárselas de que ustedes pueden cumplir la ley, de que ustedes la pueden guardar como para salir justificados ante el juicio, porque ya nosotros hemos hecho un juicio de valor sobre ustedes. No un juicio de valor, ya nosotros los hemos acusado a ustedes. ¿Y sabes cómo han salido ustedes? Reprobados. Por eso entonces, después que echa esa base, va al capítulo 4 y va a decir la fe. Al hombre bienaventurado. ¿Qué dice de Abraham? Abraham fue circuncidado, fue justificado antes de la circuncisión o durante la circuncisión. Si no tuviera que ver con la ley judía, sino la ley de Cristo, el capítulo 4 que está conectado con conectores, yo puedo demostrar con los conectores que no hay una división de capítulos. Y en el 4, Pablo va a hablar del caso de Abraham, de David y luego de los creyentes, cómo se dijo esa bienaventuranza, no solamente por Abraham y David, sino también por nosotros, bienaventurado el varón al que Dios perdonó, a quien Dios no le imputa sus pecados, no se los computa. Y eso es muy clave, Néstor, yo sé que me he extendido mucho, pero para que ustedes vean cómo es que esta gente trata en el género epistolar. Y entonces Pablo entonces como que nos deja desarmados, pero nos da una esperanza porque nos llama bienaventurados. Y fíjate que dice, es también aplicable a los que creen. Nada tiene que ver con la ley. En realidad no es la ley la que me va a justificar. En realidad no es la creación la que me va a justificar. Me va a justificar mi fe en Cristo. Y soy el bienaventurado. Y es por gracia, porque entonces la obra no juega ningún papel aquí, porque si es por obra, entonces ya no sería obra, y bla, bla, bla. Y va a llegar entonces Pablo a la conclusión, a la cumbre, capítulo 5. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Mira lo que pone aquí, único modificador. O sea, en pocas palabras, no es la ley, no es la no ley, es algo más que me puede a mí. Si quitamos la ley, vamos a salir condenados. Ya lo hemos acusado, ya los hemos acusado. Si ponemos la ley los va a acusar y nosotros también les vamos a acusar. Y si ponemos la fe en Cristo, somos bienaventurados, razón por la cual tenemos paz delante de Dios verticalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual, por ese mismo Señor Jesucristo, tuvimos acceso a esta gracia justificadoras por medio de la fe. Y de ahí en adelante Pablo va a empezar a hablar de las pruebas, de las tribulaciones. ¿Qué importa las pruebas si, mire, tenemos un estado de paz? Si la justificación no estuviera resuelta y se usa un auristo, hermano, yo no podría tener paz. Y en el 6 va a hablar del fruto de ese perdón de pecados. Cómo cuando Cristo muere, ellos ven ahí el bautismo, pero en realidad no es un bautismo, salió en el debate. Está hablando de un bautismo en la muerte de Cristo, no en el agua. Cuando Cristo muere, la muerte de Cristo trae un beneficio, porque al yo morir, al Cristo resucitar, yo tengo garantizada la resurrección también. De eso es que está hablando, y va a decir, habiendo perdonado los pecados nuestros, siendo libertados por causa de estas dos cosas, tenemos, en el griego dice, tenemos ya continuamente el fruto de la santificación garantizada. Ahí está la relación de la justificación y la santificación. Sí.
Pero la justificación es el perdón de los pecados. Una vez que nuestros pecados han sido perdonados causalmente, y una vez que hemos sido hechos esclavos de la justicia, debido a eso, debido a esas dos razones, tenemos ya el fruto que se llama santificación. Y el final, la vida eterna. Pero no es la base la santificación, sino el perdón de los pecados. Las santificaciones son las consecuencias, claro, de la justificación. Claro, hay tres consecuencias. Hay dos causas. El perdón de los pecados, que se presupone por la fe, que Pablo ya lo ha dicho en el 5, y también el que Dios, una obra de Dios, me haya hecho un esclavo de la justicia. Y debido a eso está garantizada mi santificación como efecto y la vida eterna. Pero esto no es causal, es efecto de estas dos causas. La santificación y la vida eterna es también efecto de estas dos causas. La obra es de Dios, hermanos. Y esto es lo que esta gente no hace. Y luego entonces, como para que no nos quede duda, Pablo va a decir, bueno, pero me voy a poner yo como ejemplo. Y se va a evaluar él, va a hacer un ejercicio él, y se va a medir a la luz de la ley, y sale reprobado. Va a decir, mire, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Que es una ilustración muy interesante porque en el castigo romano, cuando se le descubría a alguien que había matado a alguien, agarraban el cadáver desde el muerto, convicto ya, y se lo ataban a la persona para que los gusanos y la descomposición de ese cuerpo lo descompusieran también al vivo y terminara también muerto. Esa es la ilustración que Pablo está utilizando, y él está viendo a la ley como ese hombre, ese que lo mató a él, y como alguien recostado a él que lo está matando, y Pablo se encuentra desarmado y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? O sea, es demasiado, no conocía el pecado hasta que me dijeron no adulteres, no forniques, no hagas esto. Estoy listo, estoy frito al aire. Pero de repente Pablo dice un contraste, pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que me salvó y me amó, y todo va a decir Pablo, y caemos en el capítulo 8 y va a decir así pues, consecuencia, efecto de todo esto, de lo que yo vengo diciendo, ninguna condenación, ninguna. Este hombre Delgado se deshizo de la palabra ninguna, eliminó el modificador y se inventó otro modificador del complemento del nombre, o sea, con la condenación de Adán, no, ahí dice es ninguna condenación. ¿Cómo va a haber condenación si ha dado gracias por Jesucristo? Se midió a la luz de la ley no lo sabe. ¿A quién pone él ahí como el instrumento mediador de su justificación personal? Cristo. Razón por la cual, si estoy yo en Cristo, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Exactamente. Y luego va a hablar del tema de la predestinación en el contexto, va a hablar de la seguridad de la redención porque tenemos la garantía del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder, si el Espíritu está en nosotros, si es verdad que tenemos al Espíritu de Dios, ese mismo poder resucitará a vuestros cuerpos mortales, va a decir el apóstol Pablo. Y entonces la creación gime con dolores de parto, o sea, estamos golpeados, ¿verdad? Por las tribulaciones y todo lo demás, pero saben una cosa, nosotros esperamos, al igual que la creación, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que es lo mismo que la glorificación. Así que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son estos? Los que son llamados por Dios, los que Dios llama conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, esto se aprendió también para ser entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó también llamó, y a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Y caímos en el 9, 10 y 11 para hablar de quiénes son el verdadero pueblo de Dios y el plan de Dios, cómo se gloria a Dios, a los que son de la fe, y la importancia de ir a predicar, porque cómo creerán si no hay la importancia del medio que Dios ha establecido también. Y entonces caemos en el capítulo 12, donde está la parte ortopráctica. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, como resultado de todo esto. Te das cuenta que hay toda una relación, y así vamos al capítulo 13, podemos pasar al capítulo 14, donde habla de las relaciones interpersonales con el hermano débil, el hermano tal, y llegamos al capítulo 15, donde Pablo va a hacer un tremendo reconocimiento, nos abre el panorama de quiénes están detrás de ese gran ministerio trascendente, igual que en el capítulo 16, y así cierra la carta del apóstol Pablo. Entonces, esto es precioso, Néstor, pero es un género particular. Mira que todo tiene una relación. Y hay que saberlo leer, porque esa fue una carta dada para una sola sentada. Y si tú sigues, yo estoy casi quitándome esta camisa, este poloche, casi, porque esto es fuego lo que hay. Óyeme, amado, qué bueno, qué bueno.